Malaria, asesino en serie. Los tres enemigos más importantes que amenazan a la humanidad son la fiebre, el hambre y la guerra. De estos tres, la fiebre es sin duda el peor. La fiebre de los pantanos, la malaria, también conocida como paludismo, la provoca un parásito minúsculo transmitido por la picadura de un mosquito. Cuando entra en contacto con las poblaciones de las zonas intertropicales, el parásito se convierte en un arma de destrucción masiva que ataca a 750 millones de víctimas al año. Más de 3 millones mueren y la mayoría son niños. El 90% de estas víctimas viven en África, donde la malaria ha provocado más muertes que el SIDA. Al no tratarse de una enfermedad frecuente en los medios de comunicación, hasta hace poco los países industrializados se mostraban indiferentes ante los estragos que esta enfermedad ha causado a la humanidad. Pero la gente empezó a preguntarse, ¿y si el calentamiento global hace que el asesino que ha acabado con la vida de 2.000 millones de personas, casi un tercio de la humanidad, reaparezca en las zonas templadas? De los 180 países que hay en el mundo, 106 se ven afectados por esta plaga. Desde hace varios años, gracias a la presión de varias organizaciones internacionales, la industria farmacéutica ha empezado a tomar cartas en el asunto y los centros de investigación han aumentado sus esfuerzos. Como el Instituto de Investigación para el Desarrollo, cerca de Montpellier, al sur de Francia. Aquí, más que en ningún otro lugar, la malaria siguió predominando hasta mediados del siglo XX. Se trata de una zona pantanosa donde las larvas de los mosquitos se han erradicado gracias a los insecticidas. Europa no debe olvidarse de la malaria, porque fue una enfermedad endémica desde Escandinavia hasta el sur del continente, sobre todo en Francia, en Alemania, en el Valle del Rin y en la Camargue, a las afueras de París. Hemos olvidado lo que es la malaria y la consideramos una enfermedad tropical, pero causó estragos en nuestras propias latitudes. Y está regresando. Hace medio siglo, la Organización Mundial de la Salud pensó que había erradicado la malaria. Por desgracia, se equivocaba. La enfermedad ha vuelto a atacar amplias regiones en las que había desaparecido por completo. ¿Por qué regresa la malaria a Europa? Está claro que no ha alcanzado los niveles epidémicos o pandémicos de África. Sin embargo, existen varias hipótesis del aumento de la malaria en el este de Europa. Se trata de una crisis compuesta de varios factores. Factores humanos, como los cambios en el comportamiento humano. Factores medioambientales, como la modificación del medio ambiente. Y por supuesto factores climáticos, como el calentamiento global y los cambios en el ciclo de la lluvia. En algunos países los factores que más afectan son los medioambientales, mientras que en otros está más relacionado con el comportamiento humano. Es el caso de Turquía, que ha movilizado a los laboratorios biológicos de la Universidad de Ankara para combatir el problema. La malaria está extendida por todo el mundo, pero el caso más grave se da en Turquía. Allí se han registrado unos 150.000 casos al año. Entonces, con el apoyo de la OMS, se llevó a cabo un programa de control muy efectivo en Turquía. Y desde hace varios años, la cifra de infectados se ha reducido de manera progresiva. Para desarrollarse, el parásito del paludismo necesita tanto al ser humano como a los mosquitos. Sin ambos, la enfermedad no existiría. Esta interacción se está analizando de cerca en Anatolia, una región que posee las condiciones ideales para que la epidemia de malaria se extienda de nuevo. Estamos en la parte más vulnerable de un triángulo infernal. Hay personas, mosquitos y el agua que necesitan para reproducirse. Muchos temporeros del sudeste de Anatolia, una región en la que prolifera la malaria, vienen a trabajar en los arrozales. Cuando reciban una picadura de mosquito, contraerán la enfermedad y llegará un momento en que la epidemia se habrá extendido. Un humano enfermo que proceda de una zona infectada de malaria puede contaminar a un mosquito sano. Pero solo algunos mosquitos pueden transmitir el parásito del paludismo. Por eso es indispensable identificar las especies de mosquitos que se reproducen en el resto del país.
Es cierto que la malaria subsiste. Turquía es el único país en las zonas de clima templado que padece esta situación. Pero los turistas no tienen nada que temer, porque nunca visitan las zonas en las que la malaria sigue acabando con el hombre. Los turistas y los empresarios cada vez viajan más por todo el mundo. Los laboratorios farmacéuticos les proporcionan medicamentos contra el paludismo más o menos eficaces. A pesar de esto, todos los años casi 20.000 personas regresan a Europa contagiadas de malaria. La falta de información ha hecho que más de 100 de estas personas mueran a causa de la enfermedad. Pero la malaria no es una afección nueva como la gripe aviar o el mal de las vacas locas. Esta fiebre mortal se conoce desde la antigüedad. La malaria ha acabado con ejércitos enteros, llevándose a algunos personajes históricos como Alejandro Magno. En el siglo II a.C., China descubrió un modo de mitigar el dolor con plantas endémicas. Más adelante, los chamanes incas dieron con la solución perfecta, la corteza del árbol cinchona. Tras robárselo a los indios, este descubrimiento permitió a los conquistadores españoles colonizar parte del Nuevo Mundo. Los misioneros jesuitas comprendieron la utilidad de esta planta y la importaron a Europa, donde la malaria estaba terriblemente extendida. Fue la principal causa de mortalidad entre los obreros que construyeron el palacio en los pantanos de Versalles. En África, la malaria se conoce como el mal del hombre blanco. De media, estos no sobreviven más de 45 días. En los conflictos al sudeste de Asia, la malaria causó grandes estragos entre las tropas estadounidenses. Para vencer al enemigo, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo la mayor prueba de medicamentos jamás desarrollada. La malaria tenía los días contados. Por desgracia, los tratamientos resultantes de esta investigación se han aplicado poco en los países más pobres. Desde entonces, los laboratorios farmacéuticos han invertido en enfermedades más rentables. En África, han tenido que aprender a afrontar la enfermedad por su cuenta. Los niños son las víctimas principales. Todo comienza con una simple gripe. 3 días después, el afectado puede entrar en coma. Después, todo depende de lo rápido que se pueda obtener un tratamiento efectivo. ¿Ha vomitado? ¿Cuántas veces ha vomitado? Ha vomitado 2 veces. Veamos cómo sigues. No estás tan activo como antes. Has dejado de jugar. Tiene taquicardia y tiene una temperatura de 38,6 o 38,7. Le enviaremos al laboratorio para que le hagan un análisis más detallado. Podría tratarse de malaria. A veces, en algunas regiones remotas, un pequeño laboratorio determina si el parásito está presente en la sangre. Mi mujer ha estado embarazada 10 veces, pero solo tengo 5 hijos. Según los análisis, todos tenían malaria. El primero murió poco después de bautizarlo. El segundo antes de bautizarlo. El tercero sobrevivió unos años. Le daban ataques porque era epiléptico. Y los 2 últimos también murieron. De 10 hijos, he perdido a 5. Las mujeres embarazadas también son más vulnerables ante la enfermedad. Suelen llegar a la consulta demasiado tarde. Aquí, el trabajo en el campo tiene prioridad y les deja muy poco tiempo para ocuparse de su salud.
Cuando una mujer se queda embarazada por primera vez, es como si fuera territorio virgen. No tiene anticuerpos, no tiene nada. El parásito tiene todo el tiempo que quiera para acomodarse, porque la placenta se considera el hogar ecológico del parásito. El parásito se implanta al nivel de la placenta. Esto hace que la malaria sea un problema grave para esta embarazada y para el recién nacido. El niño puede nacer con alergias o con un peso bajo, y un niño con un peso de 800 gramos no tiene las mismas posibilidades de sobrevivir que uno que pesa 2 kilos. También está la anemia, que tiene una tasa de mortalidad elevada. El factor principal de la malaria en África se desarrolla en pequeñas zonas de almacenamiento de agua, la mayoría cavadas alrededor de las aldeas. Casi todas estas casas están hechas de ladrillo. Para fabricar los ladrillos, se cavan zanjas de tierra alrededor de las aldeas. Después se construyen las casas, y las zanjas y los estanques continúan alrededor de la aldea. Los mosquitos acuden y depositan sus huevos en los estanques, y cuando necesitan su trago de sangre solo tienen que desplazarse unos 50 metros. Llega a las casas, donde el ser humano ha cavado su propia tumba, ya que ha creado el hábitat ideal para los mosquitos y les sirve de alimento al mismo tiempo. Los estudios han demostrado que existe más riesgo viviendo cerca de masas de agua tranquilas y limpias. A los mosquitos portadores del paludismo no les gusta la contaminación. Es una buena noticia para los países desarrollados. En un intento por erradicar la malaria, los laboratorios occidentales se han encontrado con un gran problema. A lo largo de las décadas, los parásitos y los mosquitos han encontrado todas las maneras imaginables de adaptarse a todos los tratamientos modernos que se han empleado para combatirlos. Creo que ahora disponemos de menos medios para combatir la malaria que nunca. Hubo un momento óptimo gracias a la química orgánica, con la aparición de los insecticidas orgánicos clorados como el DDT y un medicamento sintético contra la malaria llamado cloroquina anivaquina, que curaba por completo todos los casos de malaria. El uso masivo de estos dos productos provocó que los mosquitos se volviesen resistentes al DDT. Hemos probado con varios medicamentos, uno tras otro, hasta quedarnos con dos que inventaron los curanderos de Sudamérica y del este de China. En otras palabras, la quinina natural y la artemisina, derivadas de una planta china. Desde entonces, la investigación ha estado paralizada y ha despegado en todas direcciones. No es nada fácil vencer a este enemigo. El parásito cambia de forma 7 veces desde que se transmite del mosquito al ser humano. Cuando una hembra de mosquito pica a un humano, sus glándulas salivares le transmiten el parásito. Lo hace de manera involuntaria. Su objetivo es extraer sangre para nutrir sus huevos. Una vez en el organismo humano, los parásitos se refugian en el hígado en menos de 20 minutos. De este modo, evitan toparse con el sistema inmunitario que podría eliminar su reducido número sin problemas. Cada parásito coloniza una célula hepática. Una vez ahí, se divide de manera activa y en varios días produce unos 10.000 nuevos parásitos. La célula del hígado revienta y los libera en el torrente sanguíneo. En esta fase, los parásitos se camuflan para confundir de nuevo a los mecanismos de defensa. Y comienzan a invadir los glóbulos rojos. El parásito vuelve a transformarse y se reproduce 10 veces por división celular, lo que hace que el glóbulo reviente y permita que los parásitos invadan las células de alrededor. Esta es la fase de mayor sufrimiento para la persona infectada. Durante cada ciclo, los parásitos sexuados, machos y hembras, se forman e invaden los vasos sanguíneos del enfermo. Cuando otro mosquito sano viene en busca de sangre, ingiere los parásitos sexuados que se encuentran en el tubo digestivo. La inseminación genera un huevo que se desarrolla y acaba migrando a través de la pared del tubo digestivo. Los parásitos pequeños nacen y llegan hasta las glándulas salivares del mosquito. Y así se completa el ciclo. La próxima vez que pique a alguien, infectará a otro humano.
Se han identificado 3.500 especies distintas de mosquitos en todo el mundo. Estas especies son portadoras de distintas enfermedades, como la malaria. El parásito del paludismo, el plasmodio, se transmite gracias a unos mosquitos llamados anófeles. Solo existen 60 especies capaces de transmitir el paludismo y los parásitos plasmodios. De estas 60, en África solo se encuentran 15. Lo que intentamos principalmente es estudiar su biología para averiguar dónde están, cómo pican y por qué pican. Y con esta información básica, desarrollaremos y mejoraremos nuestra estrategia de combate en este terreno. Estas estrategias se han estudiado en varios países de África, sobre todo en Camerún. En las zonas selváticas de Camerún existe un gran número de especies de mosquitos que transmiten la malaria y cada especie tiene una biología diferente. De modo que no debemos pensar que luchamos contra un único enemigo. El principal enemigo es el mosquito asesino y una vez más tiene que ser identificado. Por eso los equipos del IRD acuden a las casas para recoger muestras de especies distintas que cohabitan con el ser humano. Camerún ocupa un amplio terreno que va desde el desierto de Sahel hasta el corazón de la selva ecuatorial. Aquí, la población de mosquitos es tan variada como la de los humanos. Han evolucionado juntos desde que surgió la agricultura. En esta zona, cerca de Yaoundé, predomina el Anopheles gambiae. Este mosquito es el portador principal de los parásitos más nocivos para el hombre. Uno de los objetivos de la investigación es comprender por qué esta especie prefiere chupar la sangre humana y no la de otros animales. Estudiar las características de los mosquitos nos permite identificar qué especies son más importantes en lo que se refiere a la transmisión para identificar los signos, las medidas a tomar y los medios de control. Todas estas especies se comportan de una manera distinta. No se reproducen mediante el mismo tipo de larvas. Algunas especies tienden a picar al aire libre, mientras que otras prefieren hacerlo en espacios cerrados. El mismo medio de control no sirve contra las distintas especies. Aquí todo contribuye al desarrollo del Anopheles, el mosquito más peligroso. Es algo excepcional, porque aquí tenemos 5 especies en la orilla del arroyo y están presentes prácticamente durante todo el año. Tenemos el Anopheles gambiae, que se desarrolla principalmente durante la temporada de lluvias, en los estanques cercanos a las carreteras y las aldeas, de modo que es una zona con un número muy elevado de enfermos de malaria. De media, un habitante recibe una picadura de un insecto infectado al día, lo que significa que se trata de una zona altamente palúdica. En esta región se dan cientos y cientos de casos de malaria al año. Algunas especies de mosquitos viven casi un mes. Esto los hace muy peligrosos. De hecho, si una hembra fecundada pica a una persona infectada, puede transmitir la enfermedad hasta 12 días después. Al alimentarse de sangre para nutrir sus huevos, sigue infectando a seres humanos hasta que muere. Mientras, en el agua, los huevos se transforman en larvas, luego en ninfas y finalmente en armas que solo necesitan que las carguen de parásitos mortales. Solo el Anopheles gambiae puede alimentarse en un insectario. Las demás especies mueren en cuanto se encuentran fuera de la naturaleza. En Yaoundé cultivan las larvas y las ninfas de estos mosquitos. Cuando alcanzan la madurez se envían a Londres, a uno de los mayores laboratorios de biología molecular de Europa. La secuenciación del genoma de este mosquito, o la aún más reciente secuenciación del genoma de un parásito, ha abierto nuevas perspectivas en la lucha contra la malaria, como un nuevo intento de bloquear la transmisión de la infección entre el mosquito y el ser humano. La plataforma tecnológica de Londres está desarrollando modelos experimentales con el objetivo de hacer que los mosquitos sean inmunes a los parásitos.
En este laboratorio intentamos comprender la interacción entre los mosquitos y los parásitos del paludismo. Nos interesa lo que pasa en el interior del mosquito. Estudiamos principalmente su sistema inmunitario y lo modificamos para ver si acaba con el parásito. Tenemos que identificar los genes del mosquito que podrían tener algún efecto en el parásito en condiciones normales de transmisión de la malaria. Una vez identificada la cadena de ADN, manipulamos los genes y observamos lo que pasa dentro del mosquito. No es tarea fácil. Ya se han identificado 14.000 genes. Y para acabar de complicar las cosas, las pruebas del laboratorio que analizan la resistencia de los mosquitos no se desarrollan con parásitos que afectan a los humanos, sino a los ratones. Hemos colaborado con una unidad del IRD de Montpellier que tiene una delegación en Camerún. Intentamos transferir la tecnología y los conocimientos que hemos adquirido y desarrollado en este laboratorio para usarlo en ese terreno. Para estudiar el desarrollo del parásito humano en el mosquito, el primer paso de los equipos camerunenses es infectar a los mosquitos del laboratorio con sangre contaminada. Para obtenerla, uno solo tiene que ir a buscarla allí donde abunda, en los colegios del sur del país. En estas zonas de transmisión permanente, los niños se infectan a través de las picaduras hasta 1000 veces al año. Eso significa que aquí, en Mfou, si un niño no muere de malaria, es muy probable que sea portador de una de las formas sexuadas del parásito, un gametocito. Estos gametocitos que infectan a los mosquitos y propagan la enfermedad son justo lo que los médicos están buscando. Unas pequeñas muestras de sangre, llamadas frotis de gota gruesa, permitirán comprobar si el sistema inmunitario del niño ha empezado a eliminar al parásito. El análisis de estas gotas gruesas se lleva a cabo en el laboratorio del IRD. Se necesitan técnicos con mucha experiencia para hallar los gametocitos en la sangre y para determinar la cantidad de parásitos que tiene cada niño. Los niños menos infectados se tratan directamente en el hospital. A los que están enfermos de gravedad, aparte de proporcionarles el tratamiento que necesitan, los médicos del IRD les extraen un poco de sangre. Esta sangre se trata con plasma europeo no inmunizado y se utiliza para infectar a los anófeles. Se trata de un sistema ingenioso en el que el agua fluye a 37 grados para mantener la sangre humana en su punto para las hembras, que se alimentan a través de unas membranas artificiales. Para algunas hembras, este será su último festín. 7 días después, los biólogos observan a estos anófeles bajo el microscopio. Entonces se lleva a cabo una intervención extremadamente delicada. Estos mosquitos acaban de infectarse con el parásito y tengo que diseccionarles el estómago para analizar los genes que reaccionan a la infección. La idea es observar el mecanismo de defensa del mosquito contra el parásito con el objetivo de ayudar a que el mosquito se defienda. Si el mosquito deja de infectarse, no contagiará al ser humano. Un segundo grupo de hembras infectadas se anestesian mediante hipotermia y reciben una dosis de ARN que modificará la actividad de los genes que protegen al parásito humano. A largo plazo, entre otras vías de investigación genética, la idea es generar un mosquito transgénico con el que podamos convivir. ¿Podría llegar a sustituir todas las especies peligrosas?
El desarrollo de mosquitos modificados genéticamente que sean incapaces de transmitir parásitos es uno de los tipos de investigación más fundamentales que se están llevando a cabo en la actualidad. Aún estamos lejos de aplicar esta medida, pero estos mosquitos modificados genéticamente son unas herramientas fantásticas que nos permiten comprender cómo un mosquito puede resistir un parásito. En el Instituto Pasteur de París, los científicos trabajan en una importante segunda vía de la investigación, las vacunas. Pero inventar una vacuna en breve que acabe con la malaria es tan poco probable como crear una vacuna para erradicar el SIDA. El parásito es 500 veces más complejo que un virus. Un plasmodio contiene 5.000 proteínas, un virus solo 10. Si nos ponemos en la hipótesis optimista de que se tardase 10 años en encontrar una vacuna contra el SIDA, aplicando la misma estrategia se tardaría 5.000 en encontrar una vacuna contra la malaria. Teniendo en cuenta que los científicos dedicados a la malaria son 1000 veces menos numerosos que los que estudian el SIDA, la vacuna podría tardar en llegar 5 millones de años. Y en 10 años aún no se ha dado con una vacuna contra el SIDA. Además, la investigación de la vacuna se ha topado con un gran obstáculo, la dificultad de trabajar con modelos experimentales humanos. De modo que los científicos de los países desarrollados se ven obligados a utilizar ratones de laboratorio para probar los prototipos de sus vacunas. Existe un tipo de malaria en los chimpancés muy similar a la humana, pero los científicos no pueden trabajar con estos modelos, ya que las vidas de estos animales son más valiosas que las de unos simples roedores. Si comparamos las reacciones en los ratones en los que hemos probado las vacunas con las de los humanos ante la infección, las características de la resistencia son exactamente opuestas. Esto significa que en un animal los parásitos aumentan más deprisa y de normal se da una mortalidad total. En el ser humano es una infección crónica con una tasa de mortalidad elevada, pero es baja si tenemos en cuenta el número de portadores. De hecho, afortunadamente, el 99% de los humanos infectados sobrevive. La tasa de mortalidad es totalmente opuesta a la de los animales. Cuando una persona se infecta, se la trata para evitar su muerte, mientras que un animal genera una resistencia a futuras infecciones. Adquiere una protección total. El ser humano necesita infectarse 10, 20, 30, 40 o 50 veces para adquirir esta protección. De modo que imaginar, con unos esquemas tan diferentes que podemos desarrollar con estos modelos un modo efectivo de combatir esta situación, es, en mi opinión, una aberración. A pesar de esto, se están investigando dos grupos de vacunas, las destinadas a los países desarrollados para evitar que contraigan la enfermedad y las destinadas a los países que ya viven infectados. En el Instituto Pasteur, el equipo de Pierre Druil ha desarrollado una vacuna para el segundo grupo y sigue esperando una autorización para poder probarla sobre el terreno. A diferencia del SIDA, la gente expuesta a la malaria genera una resistencia, de modo que lo que hemos hecho desde un punto de vista médico ha sido estudiar algunas situaciones clínicas discriminatorias en las que tenemos dos grupos de sujetos, algunos ya inmunizados y otros no, y ver qué les diferencia. Es una investigación que no se centra solo en el componente de protección para analizar cómo se protege una persona cuando lo hace. Por ejemplo, hemos transferido inmunoglobulinas de manera pasiva, lo que significa que hemos cogido algunos anticuerpos de un sujeto africano adulto que había desarrollado inmunidad y se los hemos transmitido a unos niños tailandeses que no estaban protegidos. De este modo hemos hallado un mecanismo de defensa. Transmitimos los anticuerpos a unos niños enfermos hospitalizados y observamos que, en efecto, actuaron contra el parásito y los niños se recuperaron. Estamos convencidos de que había algo en el suero, en los anticuerpos, con un efecto antiparasitario. Creemos que nuestro enfoque es válido, ya que nos ha permitido hallar resultados que ningún otro modelo experimental ha conseguido descubrir. Para poner en práctica los modelos del laboratorio, es necesario colaborar con las estructuras de los países en vías de desarrollo. En África suelen estar mucho más avanzados de lo que imaginamos. A solo 2 pasos del Ecuador, junto al río Gaboné, el mítico hospital Albert Schweitzer se ha convertido en el puesto de avanzada de la investigación aplicada.
Han creado una fundación y con numerosas subvenciones, como muchas fundaciones europeas y estadounidenses, se ha convertido en una de las más importantes del campo. La investigación occidental suele estar alejada de la realidad. Aquí en Lambaréné, los científicos están en contacto directo con los enfermos. El centro de investigación y el hospital son la misma cosa. Nuestra prioridad en Lambaréné, en el hospital Albert Schweitzer, es principalmente la terapia y la profilaxis. También investigamos y probamos vacunas contra el paludismo. Los equipos de la zona de origen panafricano colaboran con la Universidad Alemana de Tubinga. El microbio responsable de la malaria es muy variable. Es muy difícil conocer todas sus características y aislar una parte que podría producir una vacuna efectiva. Si confiamos en nuestras convicciones puramente científicas, tenemos motivos para ser pesimistas. Pero ha habido algunos progresos y hemos identificado algunas partes del parásito que nos sirven como recurso para las vacunas. Estamos trabajando en una vacuna llamada RTSS, que se está desarrollando sobre el terreno. Estamos analizando sus efectos y su inocuidad. Pero tenemos que esperar a las pruebas finales que empezarán a mediados del año que viene y que durarán 2 años para ver hasta qué punto es efectiva. De momento, parece que la RTSS solo será un 30% efectiva en un plazo corto de tiempo. Pero también se están desarrollando otras vacunas contra la malaria. Durante 15 años, las declaraciones públicas llevaron a creer que las vacunas estarían listas en poco tiempo, pero la fecha siempre se retrasa. Mientras tanto, parece que la RTSS es, si no la más prometedora, sí la más financiada. ¿Sabes hacerlo así? La fundación de Bill y Melinda Gates se encarga de gran parte del programa. Trabajamos para la iniciativa Paz Malaria y estamos aquí para comprobar todo lo que ha tenido lugar en el centro de investigación del hospital Albert Schweitzer, en lo que a la RTSS se refiere. Estamos en las fases operacionales de esta candidata a vacuna. Es la primera vez que lo hacemos y hemos llegado a este punto gracias a la fundación. Es muy emocionante. Esperamos que tenga éxito y que podamos vacunar a los niños africanos. Es nuestro objetivo principal. Es muy importante mantener el contacto con los pacientes y con la realidad. Cuanto más puestos escalamos en la jerarquía, yo soy profesor, más tiempo pasamos al teléfono o frente al ordenador. Estamos en un punto en que es fundamental volver con los enfermos, volver a hacer contactos en el terreno y convivir con la malaria, aunque solo sea unas horas a la semana. Estamos en la aldea para llevar a cabo un análisis posterior en el marco de un estudio de quimioterapia contra la malaria. Se trata de un programa amplio que incluye a 1.200 niños y en el que observamos las diferencias entre los que han recibido un placebo y los que han recibido terapia real. Los resultados demuestran que ha tenido un efecto excelente contra la anemia que debilita a los niños que padecen malaria.
Dicen que la investigación en África es una investigación aplicada y que la investigación aplicada nos permite obtener resultados inmediatos sobre el terreno, lo que hace que nuestros científicos africanos sean optimistas. La investigación en los países desarrollados ha avanzado, pero demasiado despacio a la vista de los estragos que la enfermedad ha causado en los países en vías de desarrollo. La malaria no es solo una consecuencia de la pobreza, también es la causa de la pobreza. De modo que mientras espera una vacuna, África ha empezado a transmitir información preventiva entre las poblaciones más vulnerables. Es la tercera estrategia de combate. En el vientre de la madre, el virus se transmite por el cordón umbilical. Suele ser en la primera visita, cuando las mujeres aún no han recibido tratamiento, cuando descubrimos algunos casos. Esta es su primera visita a la consulta y el frotis de gota gruesa es positivo, de modo que vamos a tratarla. Tómate estas 3 pastillas. Toma. Desde que la población tiene acceso al tratamiento, cada vez hay menos casos de malaria en madres en estado. En comparación con otros años, el número ha disminuido. El mejor modo de protección sería acabar con los mosquitos. Por desgracia, su resistencia a los insecticidas y los principios de precaución de los países desarrollados han privado a los países subdesarrollados de un arma eficaz, el DDT. Los científicos están trabajando en productos igual de efectivos. Se han probado combinaciones de insecticidas en mosquitos para evaluar sus mecanismos de defensa y todo para mantener la eficacia de la única herramienta de protección disponible, las mosquiteras. Es importante saber que no se ha desarrollado ningún insecticida específicamente para la salud pública. Los insecticidas que se usan para pulverizar la casa o las mosquiteras son derivados de los insecticidas agrícolas. Los únicos insecticidas que se usan para las mosquiteras son los piretroides, que no son muy tóxicos para el ser humano y tienen un efecto llamado knockdown, que acaba con el mosquito antes de que pique a nadie. Por encima de las estanterías. Con las mosquiteras ya no hay malaria. Las mosquiteras protegen a los niños. El Ministerio de Salud ha repartido mosquiteras hace poco, mosquiteras contra las hembras fecundadas. Por fin duermo tranquila con mi bebé. Existe una cuestión científica, epidemiológica y casi ética en cuanto a las mosquiteras. En las zonas con mayor densidad de población, el uso de mosquiteras disminuirá la transmisión. Pero al disminuir la transmisión, también disminuye el desarrollo de la inmunidad. De hecho, evitando las picaduras, un niño corre el riesgo de desarrollar una inmunidad más débil. Y es posible que se debilite cuando llegue a la edad adulta. Pero esto es solo una suposición. Ante la duda, es mejor salvarlo cuando aún estamos a tiempo. El gobierno ha repartido mosquiteras para advertirnos que hay que acabar con la malaria. La malaria mata a diario. ¿Me oís todas? Aquí está el mosquito. Es muy pequeño, pero nos mata a diario. Mata a nuestros hijos y a los adultos. A mamá le picó el mosquito. Mamá está enferma. En casa, cuando pensamos en el rey, en la reina de la casa, siempre pensamos en mamá. Mamá lleva la casa. Si mamá está enferma, no hay alegría. Aunque papá esté ahí, mamá es quien da las órdenes. Las madres sí. ¿Quién no lee?
Para acabar con el mosquito, debemos conocer sus costumbres. Hasta ahora sabemos dónde viven los mosquitos. Los mosquitos viven en charcos de agua. Alrededor de las casas hay muchos, miles. A él le van a picar cientos de mosquitos. La hermana pequeña morirá de malaria. Es cierto, si no se la trata, la hermana pequeña acabará en el cementerio. La hermana pequeña está muerta. Sí. La hermana pequeña está muerta. Ya está enterrada. ¿Me oís todas? Aquí vemos a la niña tras la mosquitera, pero su madre ha cambiado de actitud, ha tomado conciencia, ha despertado y va a mejorar la situación de su hija. Es lo que debemos hacer cada día de nuestra vida. La información sistemática es el primer paso, pero donde mejor se está llevando el tratamiento de la malaria es en Mali, uno de los países más pobres del mundo. Esto es lo que yo llamo una buena práctica médica individual, que requiere accesibilidad y buenas prácticas de salud pública. La salud pública tiene como objetivo toda la población que está muriendo a causa de la enfermedad. Bajo los auspicios del catedrático Gobara Dombo, una eminencia de la comunidad científica internacional, la Universidad de Bamako cuenta con un centro muy eficiente de paludología. ...30 científicos malienses formados en Bamako, tras obtener experiencia en el extranjero, han regresado a Mali para participar en un esfuerzo nacional para erradicar la malaria. El parásito tiene una particularidad. Es una especie que mata y que abunda en el 90% del país. Se trata del Plasmodium falciparum. Ataca al cerebro rápidamente, tras multiplicarse varias veces en la sangre. Tiene la capacidad de infectar nuestros órganos vitales. El desarrollo de un parásito en el cerebro de un niño podría producirle lesiones permanentes que podrían llevarle a un estado de coma o producirle la muerte. Y son estos marginados sociales, desde un punto de vista intelectualmente creativo, quienes suponen una carga que aún no se ha calculado en África y los que motivan nuestro compromiso en otros campos de investigación. La malaria ha aumentado el abismo norte-sur. Aquí en Mali, Dombo ha puesto en práctica un plan de combate diario que está plagado de sabiduría africana. Un niño que aún no ha cumplido los 5 años, que no ha muerto a causa de la malaria y que no tiene secuelas, está en un estado de premonición que le permite pactar con el plasmodio. Es un estado previo a las armas en el que dice: te conozco, me conoces, nos necesitamos y no nos haremos daño. Y mientras esto siga siendo así, podrá llegar a ser adulto y podrá seguir con su vida aunque tenga la enfermedad. Es un pacto permanente. Este pacto permanente también debe adaptarse a las condiciones climáticas. En los países de clima húmedo ecuatorial, la malaria está presente durante todo el año. Los niños se infectan varias veces al día y desarrollan la inmunidad desde muy jóvenes. Al sur de Mali, cerca del río Níger, la transmisión dura unos 6 meses. Los niños están menos protegidos y pueden desarrollar algunas formas graves de la enfermedad hasta los 10 años. Al norte, en la zona saheliana, el período es muy corto. Los niños no desarrollan ninguna inmunidad y de adultos mueren a causa de la enfermedad. Su modo de vida agrava aún más esta complejidad. Las condiciones económicas de estas poblaciones tienen que mejorar. Y su hábitat debe mejorar también, junto a todo lo demás. No solo en el campo científico o sanitario. Me refiero al entorno, al desarrollo y a los cambios de mentalidad que harán que la malaria disminuya.
Esta aldea cerca del Sikasso, al sur de Mali, es probablemente una de las que peor han sufrido la malaria. En la actualidad se recurre a ella para realizar pruebas. Es aquí donde el profesor Jimbe, ayudante de Okobara Dombo, supervisa la prueba de un medicamento del que se ha hablado mucho. El ASAC. No es un remedio milagroso, sino una mezcla compleja de dos medicamentos ya existentes que al tomarlos por separado han perdido eficacia. Las empresas farmacéuticas abandonaron las patentes, lo que permitió que se tratasen algunas formas de paludismo por menos de €1 por persona. Parece poco, pero en algunos estados africanos es mucho dinero. Llevamos desarrollando estudios desde el año 2001 para comprobar la eficacia de los medicamentos que se han utilizado contra la malaria. Y estos resultados han servido para demostrar la disminución de la eficacia de las monoterapias, de modo que nuestro país ha decidido abogar por políticas que permitan utilizar terapias combinadas. Y todos los años, al final de la temporada, organizamos una reunión para comunicar los resultados de la investigación a la comunidad. Es un orgullo que nuestra aldea sirva para probar esta innovación. Siempre están cerca de nosotros y nos ayudan a combatir esta enfermedad. En África, la investigación aplicada usada de manera racional ha empezado a producir resultados visibles. La electricidad no se creó mejorando las velas. En Mali, los científicos emplean todos sus medios para combatir la enfermedad, con tratamientos preventivos intermitentes, tratando a los enfermos cuanto antes con terapias combinadas y repartiendo mosquiteras. Pero los equipos de Dombo también usan una vacuna que ya se está probando en las clínicas. Madres e hijos se vacunan en algunos centros de salud y después se les sigue durante más de un año. La financiación procede de países occidentales, pero las técnicas son locales. Se trata de una vacuna centrada en la fase de parasitación, cuando el parásito llega a la sangre, mientras que la vacuna que se está desarrollando, con la colaboración del ejército estadounidense, tiene como objetivo prevenir la malaria antes de que el parásito llegue a la sangre, cuando aún se encuentra en el hígado. Es para población que aún no tiene malaria, mientras que la que estamos probando en Mali es para la población que ya está enferma. La principal dificultad está en hacer que los vecinos comprendan que no venderemos su sangre. Algunos laboratorios han hecho cosas peores. Son de la comunidad, de modo que les explicamos los objetivos detenidamente. Ellos son el puente entre nosotros y la comunidad. Esta gente sabe dónde vive cada habitante y van de casa en casa a buscar a los niños que no vienen. Les llaman y les hacen volver al centro. Es muy importante que la comunidad participe si se pretende llevar a cabo análisis clínicos en un medio como este. Mi colaboración con el tradipráctico viene de que soy de la aldea. Mi padre era tradipráctico y conozco su peso social. Son el primer contacto con los enfermos, no debemos olvidarlo. Y se trata de gente que tiene una influencia importante en la población que los médicos como yo no tenemos. Creemos que si trabajamos con ellos, conseguiremos mejorar el tratamiento de los enfermos que les pasamos. En la actualidad, los tradiprácticos nos enseñan las 6 manifestaciones clínicas en niños y podemos diagnosticarlos rápidamente para poder cuidarles como es debido.
Cuando un niño viene y ve que no puede tratarle, le envía al centro. Si le puede tratar, le trata. Y le dice que desde que empezó, ningún niño ha muerto en su casa. En esta aldea de 8.000 habitantes, se espera que al año mueran de malaria entre 140 y 160 personas. Con nuestra presencia aquí, esta cifra se reduce a 1 o 2 personas al año, que sin duda es un gran éxito. Y este modelo puede repetirse en cualquier parte. El hecho de que 20 millones de personas de los países desarrollados viajen a los países en vías de desarrollo demuestra que cada vez se hacen más esfuerzos para proteger a los viajeros que para proteger a los africanos. No es casualidad que de 5 proyectos de vacunas existentes, el que haya recibido más ayuda económica sea el destinado a los viajeros. Los viajeros son siempre los primeros favorecidos, seguido de los turistas, porque pueden pagarlo, y los empresarios, porque también pueden pagarlo. Pero los intercambios norte-sur aumentan. Cada vez nos vemos más obligados a preocuparnos más por la malaria. En la actualidad, el tratamiento para la enfermedad se beneficia de la difusión en los medios de comunicación. Esta reciente toma de conciencia parece estar acompañada de un aumento en los medios de combatirla, pero por supuesto está conectada a nuestros propios miedos.